Son las 3:47 de la madrugada en el laboratorio de neurociencia de Stanford. El doctor Marcus Chen está solo, sentado frente a 3 pantallas de computadora que muestran su propio cerebro en tiempo real. Las luces están apagadas. Solo el brillo azulado de los monitores ilumina su rostro. Hace 24 horas este hombre era un ateo convencido, un neurocientífico brillante que había dedicado su carrera a demostrar que Dios era solo una ilusión neurológica, un truco químico del cerebro humano para lidiar con el miedo a la muerte. Pero en este momento, mientras observa los datos que aparecen en sus pantallas, lágrimas ruedan por sus mejillas, sus manos tiemblan, y las palabras que salen de su boca son apenas un susurro quebrado. Dios mío, eres real, eres real. ¿Qué vio en esas pantallas? ¿Qué evidencia científica fue tan abrumadora que destruyó 20 años de ateísmo militante en una sola noche? Y lo más importante, ¿por qué intentó ocultar sus descubrimientos durante meses hasta que la evidencia se volvió imposible de negar? Esta es la historia real del Dr. Marcus Chen. Y lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará cómo entiendes el cerebro humano, podría cambiar cómo entiendes tu propia existencia. Para entender la magnitud de lo que sucedió en ese laboratorio, primero necesitas conocer quién era Marcus Chen, porque esto no es la historia de algún científico con dudas espirituales que finalmente encuentra fe, no. Esta es la historia del ateo más vocal, más agresivo, más absolutamente convencido de que Dios no existe en todo el departamento de neurociencia de Stanford. Marcus creció en San Francisco en una familia de inmigrantes chinos que eran cristianos devotos. Su padre era pastor de una iglesia evangélica china. Su madre dirigía grupos de oración y desde que Marcus tenía memoria, su vida entera giraba alrededor de la iglesia. Odiaba cada segundo, me dijo Marcus cuando lo entrevisté para este vídeo. No porque mis padres fueran malas personas, eran increíbles, amorosos, sacrificados, dedicados, pero yo veía cómo trabajaban hasta el agotamiento sirviendo a una iglesia que los explotaba. Veía cómo daban dinero que no teníamos a una organización que construía edificios lujosos mientras nosotros apenas podíamos pagar la renta. Pero el momento que Marcus identifica como el inicio de su ateísmo fue específico y devastador, tenía 14 años, su hermana menor, Emily, 8 años, fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda. La iglesia entera oró por ella, ayunaron, hicieron vigilias de oración que duraban toda la noche. Su padre predicaba sobre fe que mueve montañas, su madre reclamaba sanación en el nombre de Jesús. Cientos de personas imponían manos sobre Emily, declarando que sería sanada. Emily murió 6 meses después del diagnóstico. Fue en su funeral. Marcus recuerda, y aún después de todos estos años puedes escuchar el dolor en su voz cuando el pastor dijo que era la voluntad de Dios, que Dios necesitaba otro ángel en el cielo, que Emily estaba en un lugar mejor. Algo en mí se rompió, o más bien, algo en mí se iluminó con claridad absoluta. Dios no sanó a Emily porque Dios no existe. No existe un ser todopoderoso y amoroso que permite que niños de 8 años mueran de cáncer mientras sus padres ruegan de rodillas por misericordia. Y si existe, entonces no es amoroso y definitivamente no merece adoración. Esa noche, a los 14 años, Marcus Chen tomó una decisión. No solo dejaría de creer en Dios, dedicaría su vida a probar científicamente que Dios era una ilusión, que la fe era un virus mental, que la religión era, en palabras que él usaría años después en sus papers académicos, el resultado de circuitos neuronales mal adaptados que evolucionaron para detectar agentes intencionales incluso donde no existen. Y Marcus era brillante. Terminó la secundaria 2 años antes, fue aceptado en MIT a los 16, se especializó en neurociencia cognitiva y obtuvo su doctorado a los 23. A los 28 era profesor asistente en Stanford, uno de los neurocientíficos más jóvenes en obtener ese puesto en la historia de la universidad, y cada paso de su carrera tenía un propósito singular: desacreditar a Dios. Sus colegas lo sabían, sus estudiantes lo sabían. Marcus no era tímido sobre sus intenciones. En su clase introductoria de neurociencia, el primer día siempre comenzaba con la misma declaración: bienvenidos a Neurociencia 101. Para el final de este semestre, muchos de ustedes cuestionarán sus creencias religiosas, porque la neurociencia nos muestra que todo lo que experimentamos como espiritual o divino es simplemente el resultado de procesos químicos y eléctricos en el cerebro. No hay alma, no hay espíritu, solo neuronas y las ilusiones que crean. Los estudiantes religiosos lo odiaban, presentaban quejas formales regularmente, pero Marcus tenía tenure, tenía grants de investigación millonarios y tenía la protección de la libertad académica. Nadie podía tocarlo.
y su investigación respaldaba su retórica. Marcus publicó papers en Nature, en Science, en las revistas más prestigiosas del mundo. Papers con títulos como el sustrato neurológico de la experiencia religiosa, evidencia de que Dios es una ilusión evolutiva y desactivación de la corteza prefrontal durante experiencias espirituales. ¿Por qué sentir a Dios es evidencia contra Dios? Su argumento era sofisticado y para muchos científicos convincente. Decía que cuando las personas tienen experiencias religiosas, cuando sienten la presencia de Dios, cuando tienen visiones místicas, lo que realmente está sucediendo es una desactivación temporal de las regiones cerebrales responsables de distinguir entre el yo y el no yo. El cerebro literalmente se confunde sobre dónde termina la persona y dónde comienza el resto del universo. Es por eso, Marcus argumentaba en conferencias alrededor del mundo, que las personas describen experiencias de unión con Dios o disolverse en el universo. No es porque realmente se estén conectando con algo divino, es porque las partes de su cerebro que normalmente les dicen esto eres tú y esto no es tú, temporalmente se apagan. Es un bug neurológico, no una característica espiritual. Y Marcus tenía datos, escaneos cerebrales de monjas franciscanas, de meditadores budistas, de musulmanes en oración profunda, de carismáticos cristianos hablando en lenguas. Todos mostraban los mismos patrones: desactivación de la corteza parietal superior, reducción de actividad en la corteza prefrontal dorsolateral, aumento en regiones límbicas emocionales. Miren, decía Marcus señalando las imágenes coloridas de cerebros en sus presentaciones, aquí está su experiencia de Dios. Aquí está su encuentro con lo divino. Es solo química, es solo electricidad, no hay nada más. En foros online, Marcus era aún más agresivo. Bajo el seudónimo Neuroscience Refutes God, participaba en debates donde demolía argumentos teológicos con precisión quirúrgica, ridiculizaba a creyentes, se burlaba de testimonios de conversión, llamaba a la fe pensamiento mágico para adultos con miedo a la oscuridad. Sus colegas, incluso otros ateos, a veces le decían que era demasiado duro, demasiado arrogante, demasiado cruel. Marcus no se disculpaba. La verdad no necesita ser gentil, decía, y la verdad es que Dios no existe. Cuanto antes la humanidad acepte eso, antes podremos madurar como especie. Pero había algo que Marcus nunca admitía públicamente, algo que apenas se admitía a sí mismo en momentos de honestidad brutal en la oscuridad de la noche. Su ateísmo no era solo intelectual, era emocional, era visceral, era rabia. Rabia contra el Dios que permitió que Emily muriera. Rabia contra sus padres que desperdiciaron su vida sirviendo a una ilusión. Rabia contra una iglesia que tomó su dolor y lo convirtió en manipulación espiritual. Rabia contra un universo que parecía diseñado específicamente para causar sufrimiento máximo y luego burlarse de ti ofreciéndote consuelo falso en forma de religión. Y en algún lugar profundo, más profundo de lo que Marcus podía o quería reconocer, había otra emoción más oscura: miedo. Miedo de que todo su trabajo, toda su carrera, toda su identidad construida sobre la certeza del ateísmo, ¿qué pasaría si estuviera equivocado? Pero Marcus enterraba ese miedo bajo capas de arrogancia intelectual y estudios científicos. Estaba seguro, el Dios de sus padres, el Dios de la Biblia, el Dios que supuestamente amaba pero permitía que niños murieran, ese Dios definitivamente no existía, y Marcus lo probaría. Entonces llegó el proyecto Omega. Era 2019 y Marcus había recibido un grant de $5 millones del National Institute of Health para estudiar los efectos de la oración en pacientes con enfermedades neurodegenerativas. El propósito oficial del estudio, según la propuesta de Grant, era determinar si prácticas contemplativas pueden retardar el deterioro cognitivo en pacientes con Alzheimer temprano. Pero el propósito real de Marcus era mucho más ambicioso y francamente más malicioso. Quería probar definitivamente que la oración no tenía efectos genuinos en la salud cerebral, que cualquier beneficio reportado era puro placebo, y usar esto para argumentar que la religión no solo era falsa, sino activamente dañina, porque distraía a las personas de buscar tratamientos médicos reales. El estudio sería elegante. Usaría tecnología de neuroimagen de última generación, fMRI de alta resolución, combinada con EEG de 256 canales, mediría no solo la actividad cerebral, sino también marcadores bioquímicos, niveles de BDNF, cortisol, factores inflamatorios, todo. Reclutaría 3 grupos: un grupo que rezaría diariamente usando protocolos específicos, un grupo que practicaría meditación secular y un grupo de control que no haría ninguna intervención especial.
Los seguiría durante 2 años, escaneando sus cerebros cada 3 meses, midiendo su deterioro cognitivo, documentando cada cambio. Y Marcus estaba absolutamente seguro de los resultados que obtendría. El grupo de oración tal vez mostraría mejoras pequeñas comparables al grupo de meditación secular, porque cualquier práctica contemplativa tiene ciertos beneficios neurológicos básicos, pero no habría nada especial sobre la oración específicamente. No habría evidencia de que conectarse con Dios tuviera algún efecto único. Y entonces Marcus podría publicar un paper devastador: la oración ofrece beneficios únicos más allá de la meditación secular. Evidencia de un estudio longitudinal de neuroimagen. Sería el clavo final en el ataúd del argumento de que la fe tiene valor práctico. Pero había un problema que Marcus no anticipó, o más bien una crítica que continuaba surgiendo cuando presentaba su diseño de estudio en conferencias y seminarios. Dr. Chen, un colega, le dijo después de una presentación: ¿cómo puede estudiar genuinamente los efectos de la oración cuando usted mismo nunca ha rezado? ¿Cómo sabe que los protocolos que está usando son representativos de oración real y profunda? Es como intentar estudiar el amor analizando a personas que fingen estar enamoradas. Marcus despidió la crítica inicialmente: no necesito haber rezado para estudiarlo, así como no necesito haber tenido alucinaciones esquizofrénicas para estudiar esquizofrenia, pero la crítica siguió apareciendo. Y comenzó a molestarle no porque pensara que era válida, sino porque le daba a sus oponentes una salida fácil. Cuando eventualmente publicara sus resultados negativos, los creyentes dirían: por supuesto que no encontró nada. Él es ateo, no sabe cómo realmente rezar. Sus sujetos probablemente tampoco. Necesitaba cerrar esa laguna. Necesitaba poder decir con autoridad absoluta que sí sabía lo que era la oración profunda genuina, que lo había experimentado de primera mano y que aún así no había encontrado nada genuinamente divino en ella. Y ahí fue cuando Marcus tuvo una idea que cambiaría su vida para siempre. Me escanearé a mí mismo, le dijo a su asistente de investigación, Sarah Wong, un día de septiembre. Aprenderé a rezar, o al menos aprenderé a hacer todo lo que los creyentes dicen que haces cuando rezas de verdad. Me escanearé mientras lo hago y documentaré cada segundo de ello. Sarah, que era cristiana practicante, aunque nunca lo discutía con Marcus por razones obvias, se veía escéptica. Con todo respeto, doctor Chen, ¿cómo puede aprender a rezar genuinamente cuando no cree en nadie a quien rezarle? Exactamente, Marcus sonrió. Ese es el punto. Haré todo correctamente según los estándares de los creyentes, seguiré todos los protocolos, pero sin creer realmente, y entonces podré mostrar que la actividad cerebral durante oración genuina es idéntica a la actividad durante fingir rezar, porque no hay diferencia, no hay nadie ahí arriba escuchando. Sarah no dijo nada, pero Marcus vio algo en sus ojos que no pudo identificar completamente: pena, preocupación o algo más. ¿Esperanza? Marcus pasó las siguientes 6 semanas preparándose y lo tomó en serio porque, a pesar de su ateísmo, Marcus no era científicamente deshonesto. Si iba a hacer esto, lo haría bien. Leyó extensivamente sobre tradiciones de oración en diferentes religiones, entrevistó a pastores, sacerdotes, rabinos, imanes, habló con monjas contemplativas, con monjes budistas, con místicos de todas las tradiciones. Les preguntó: ¿qué constituye oración profunda, genuina? ¿Cómo sabes cuando lo estás haciendo correctamente? Las respuestas variaban, pero ciertos temas emergían constantemente: silencio, quietud, apertura, rendición, intención de conectar con lo divino, incluso si no estabas seguro de que existiera. No solo recitar palabras, sino abrir tu corazón. Marcus tomó notas meticulosas. Creó un protocolo basado en lo que aprendió, principalmente enfocándose en tradición contemplativa cristiana, porque era con lo que estaba más familiarizado de su infancia, aunque la odiara. Comenzaría con respiración profunda y consciente durante 5 minutos para calmar su sistema nervioso. Luego recitaría al Padre Nuestro lentamente, prestando atención a cada palabra. Después dejaría que las palabras se desvanecieran y simplemente se sentaría en silencio, intentando cultivar lo que los místicos llamaban atención amorosa dirigida hacia Dios o hacia el concepto de Dios o hacia donde Dios estaría si existiera. Haría esto durante 30 minutos cada día, durante 30 días antes de su primer escaneo. Quería que su cerebro tuviera tiempo de adaptarse, de mostrar cualquier cambio neuroplástico que pudiera ocurrir con la práctica. Y lo hizo. Cada mañana a las 6 a.m., antes de ir al laboratorio, Marcus se sentaba en el estudio de su casa en Palo Alto, cerraba los ojos y rezaba. O más precisamente, iba a través de los movimientos de rezar mientras constantemente
Se recordaba a sí mismo que nadie estaba escuchando. Las primeras semanas fueron exactamente lo que esperaba. Incómodo, aburrido, su mente vagaba constantemente. Pensaba en experimentos que necesitaba diseñar, en emails que necesitaba responder, en la comida que comería después. Ocasionalmente sentía destellos de memoria de sentarse en la iglesia de niño, el olor del incienso, la voz de su padre predicando, pero no sentía nada que pudiera describir como espiritual. Por supuesto que no, le dijo a Sara cuando ella preguntó cómo iba. Porque no hay nada ahí que sentir. Todo esto es solo un ejercicio de control de mi atención. Estoy fortaleciendo mi corteza prefrontal, eso es todo. Pero algo extraño comenzó a suceder alrededor de la tercera semana. Marcus comenzó a notar periodos durante su oración donde su mente se quedaba inusualmente quieta, no dormida, sino alerta, pero silenciosa. Las primeras veces que esto sucedió, solo duraba unos segundos antes de que se diera cuenta y comenzara a pensar sobre ello, rompiendo así el estado. Pero gradualmente estos periodos de quietud comenzaron a alargarse, 5 segundos, 10, eventualmente 30 segundos completos, donde su mente normalmente hiperactiva estaba simplemente en paz. Y durante estos momentos, Marcus comenzó a notar algo más. Una sensación sutil que no podía nombrar del todo. No era emoción exactamente, no era pensamiento, era más como presencia, como si hubiera alguien ahí en la habitación con él, aunque estaba completamente solo. La primera vez que lo sintió claramente, Marcus abrió sus ojos de golpe, su corazón acelerado, miró alrededor de la habitación. Vacía, por supuesto. Solo mi cerebro jugándome trucos, murmuró. Exactamente lo que esperaba que sucediera. Pero esa sensación de presencia seguía regresando, y para el final de las 4 semanas era tan fuerte que Marcus tenía que esforzarse activamente para recordarse a sí mismo que era una ilusión neurológica, que su corteza parietal estaba temporalmente confundida, que no había nadie realmente ahí. Llegó el día del primer escaneo. Era un viernes por la mañana, noviembre 15 de 2019. Marcus había estado esperando este momento con anticipación apenas contenida. Finalmente vería la evidencia objetiva. Finalmente tendría prueba en forma de datos cuantificables de que todo esto era solo fuego neuronal, nada más. El equipo de fMRI de Stanford era uno de los mejores del mundo. Marcus había invertido parte de su grant en actualizaciones que lo hacían aún más sensible. Podía detectar cambios en flujo sanguíneo cerebral a niveles casi microscópicos, podía producir imágenes de actividad cerebral con resolución temporal de milisegundos. Marcus se acostó en el escáner, la máquina gigante que se vería como un donut enorme si no estuvieras familiarizado con equipos de neuroimagen. Sara y 2 técnicos de investigación estaban en la sala de control monitoreando las pantallas. Ok, doctor Chen, vino la voz de Sara por los auriculares. Vamos a hacer el escaneo baseline primero. Solo acuéstate quieto. Mantén tus ojos cerrados. No pienses en nada en particular durante 5 minutos. Luego te diremos cuándo comenzar tu protocolo de oración. Marcus yacía inmóvil mientras la máquina rugía y zumbaba a su alrededor. Era un sonido que conocía bien de cientos de sesiones escaneando otros cerebros, pero estar en el escáner uno mismo era una experiencia diferente, claustrofóbica, vulnerable. Ok, Marcus Baseline completada. Puedes comenzar tu protocolo de oración ahora. 30 minutos como practicaste, solo relájate e intenta ignorar el ruido de la máquina. Marcus comenzó su respiración profunda. 1, 2, 3, 4 al inhalar. Sostener. 1, 2, 3, 4 al exhalar. Después de 5 minutos, comenzó a recitar mentalmente el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí estaba de nuevo, esa sensación de presencia, más fuerte que nunca, tal vez amplificada por la oscuridad dentro del escáner, por la vulnerabilidad de estar acostado inmóvil, por los 30 días de práctica. Marcus dejó que las palabras se desvanecieran, dejó que su mente se asentara en esa quietud que había aprendido a encontrar. Y en esa quietud la presencia se intensificó. No era aterradora, era cálida, acogedora, como un abrazo que no podías ver, pero que absolutamente sentías. Como mirar a los ojos de alguien que te ama completamente y ser conocido, ser visto, ser aceptado sin condiciones. Marcus sintió algo moviéndose en su pecho, una calidez extendiéndose, y para su horror absoluto, sintió lágrimas comenzando a formarse detrás de sus párpados cerrados. No, se dijo a sí mismo firmemente, esto es solo oxitocina. Tu cerebro está liberando oxitocina y dopamina.
Es química, es predecible, es exactamente lo que dijiste que sucedería. Pero la calidez seguía creciendo. Y con ella algo que Marcus no había sentido en 20 años, un anhelo profundo, casi desesperado, un anhelo por algo que no podía nombrar, o más precisamente, un anhelo por alguien que había pasado 2 décadas negando. ¿Estás ahí? Marcus pensó, y el pensamiento vino de un lugar tan profundo que lo sorprendió. ¿Eres real? Y entonces algo extraordinario sucedió. No era una voz, no era auditorio, pero era comunicación tan clara como si alguien hubiera hablado directamente en su mente. Siempre he estado aquí, Marcus. Nunca te dejé, ni siquiera cuando me dejaste. Marcus jadeó involuntariamente. Su ritmo cardíaco se disparó. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a rodar por sus mejillas. No, susurró en voz alta. No, esto no es real. Es solo mi cerebro, es solo mi subconsciente. Pero incluso mientras intentaba racionalizar, otra oleada de esa presencia lo inundó. Y esta vez traía con ella un conocimiento, una certeza que desafiaba todo argumento racional. No era conocimiento proposicional, no era información que pudiera ser puesta en palabras, era conocimiento directo, experiencial, del tipo que no puedes dudar sin más que puedes dudar que estás viendo el color rojo o sintiendo dolor. Dios era real, Dios estaba aquí, Dios lo estaba sosteniendo, lo había estado sosteniendo todo el tiempo, incluso a través de 20 años de odio y negación. Y en ese momento algo en Marcus se quebró. Toda la armadura que había construido, todo el cinismo cuidadosamente cultivado, toda la rabia que había usado como escudo contra el dolor de perder a Emily, todo se desmoronó. Marcus lloró dentro del escáner. Sollozó de maneras que no había sollozado desde el funeral de Emily. 20 años de dolor reprimido, 20 años de rabia, 20 años de intentar desesperadamente probar que el universo no tenía significado, porque si tenía significado, entonces el sufrimiento de Emily tenía que significar algo, y él no podía soportar eso. Todo salió en oleadas de liberación que lo dejaron temblando. Doctor Chen, ¿está bien? Vino la voz de Sara, teñida con preocupación. Su ritmo cardíaco está muy elevado, necesitamos detener el escaneo. Marcus intentó hablar, pero no pudo. Finalmente logró. No, continúen. Por favor, solo, continúen. Los siguientes 20 minutos fueron los más intensos de la vida de Marcus. La presencia no desapareció, si acaso se intensificó, y con ella vinieron oleadas de algo que Marcus apenas podía reconocer al principio porque había pasado tanto tiempo desde que lo había sentido. Amor. Amor incondicional, amor sin juicio, amor que lo conocía completamente, cada pensamiento cruel que había tenido, cada argumento malicioso que había hecho contra Dios, cada momento de arrogancia y odio, y que lo amaba de todos modos. No era amor que decía, estás bien tal como eres. Era amor que decía, te veo exactamente como eres en toda tu quebranto y arrogancia y dolor, y te amo de todos modos. Siempre te he amado. Nunca dejé de amarte. Y con ese amor venía algo más. Perdón. No perdón que Marcus pidió, perdón que simplemente era ofrecido libremente, sin condiciones. Perdón por cada vez que había ridiculizado a creyentes. Perdón por cada estudiante cuya fe había intentado destruir. Perdón por 20 años de guerra contra el mismo Dios que ahora estaba experimentando como presencia tan real como su propio aliento. Cuando el escaneo finalmente terminó y la plataforma deslizó a Marcus fuera del escáner, sus ojos estaban rojos e hinchados, su cara estaba manchada con lágrimas, sus manos temblaban mientras se sentaba. Sara y los técnicos lo miraban con preocupación obvia. Doctor Chen, ¿qué sucedió ahí? ¿Necesita que llamemos a alguien? Marcus negó con la cabeza. Su voz era áspera cuando habló. Solo necesito ver los datos. Necesito ver los escaneos. Ahora, fueron a la sala de control. Marcus se sentó frente a las pantallas mientras el software comenzaba a procesar y renderizar las imágenes de su cerebro. Tomaría 15 minutos para que el análisis completo estuviera listo. Esos fueron los 15 minutos más largos de la vida de Marcus, porque en su mente 2 realidades estaban colisionando. Una era la realidad que había vivido durante 20 años, que Dios no existe, que la experiencia religiosa es solo neurología, que acababa de tener una ilusión particularmente poderosa causada por químicos cerebrales. La otra era la realidad que acababa de experimentar, que Dios era absolutamente real, más real que cualquier otra cosa que jamás había conocido, que había sido tocado por algo infinitamente más grande que él mismo, que su vida entera hasta este punto había sido vivida en negación de la verdad más fundamental del universo. Los resultados están listos, dijo Sara suavemente. Marcus miró las pantallas
y lo que vio lo dejó absolutamente inmóvil. Durante el escaneo baseline, su cerebro se veía normal, patrones de actividad predecibles, red de modo predeterminado activa, nada inusual. Pero durante el periodo de oración, su cerebro había hecho algo que Marcus nunca había visto en ningún escaneo cerebral en su carrera entera. Y había escaneado cientos de cerebros. Primero, como esperaba, había desactivación de la corteza parietal superior y el precuneus. Esto era normal para meditación profunda o oración. Esto era la base de su teoría de que la experiencia de Dios era solo confusión neural sobre los límites del yo. Pero luego había algo más, algo que no debería ser posible. Las regiones cerebrales que normalmente nunca se comunican directamente estaban mostrando conectividad sincronizada. Su amígdala y su corteza prefrontal dorsolateral estaban entrando en coherencia de fase. Su hipocampo estaba mostrando patrones de actividad que normalmente solo aparecen durante consolidación de memoria en sueño profundo. Su ínsula anterior estaba iluminada como si estuviera experimentando dolor físico intenso, pero al mismo tiempo su corteza cingulada estaba produciendo patrones asociados con placer y recompensa. Y lo más imposible de todo, había actividad en partes de su cerebro que simplemente no tenían función conocida, regiones que los neurocientíficos habían estudiado durante décadas sin entender qué hacían. Materia gris silenciosa, que siempre estaba ahí pero que nunca mostraba actividad significativa en ningún estado mental estudiado. Excepto ahora. Estas regiones estaban explotando con actividad y estaban comunicándose con el resto de su cerebro en patrones que parecían orquestar toda la experiencia, como si estas áreas silenciosas fueran en realidad antenas que habían estado ahí todo el tiempo, esperando ser activadas. Esto no es posible, Marcus susurró. Estos patrones, esto no puede ser solo coincidencia, esto no puede ser aleatorio. Sara estaba mirando por encima de su hombro a las pantallas. Dr. Chen nunca ha visto nada así. Es como si hubiera toda una red en su cerebro que se activó, que normalmente está dormida. Marcus comenzó a buscar a través de los datos más detalladamente. Miró los patrones de ondas cerebrales. Durante su baseline producía ondas beta normales. Durante la fase inicial de su oración cambió a alfa y luego a teta exactamente como esperaba. Pero durante el periodo, cuando sintió esa presencia más intensamente, cuando experimentó ese amor abrumador, sus ondas cerebrales entraron en un patrón que Marcus nunca había visto en literatura. Era similar a ondas gamma de alta frecuencia, pero mucho más organizadas, mucho más coherentes, y todas las diferentes regiones de su cerebro estaban produciendo estas ondas en sincronía perfecta. No era posible que esto fuera aleatorio. La probabilidad de que tantas regiones cerebrales independientes entraran espontáneamente en esta clase de sincronía perfecta era astronómicamente pequeña. Había organización aquí, había diseño. Necesito irme, Marcus dijo abruptamente levantándose de su silla. Necesito pensar. Por favor, envíen los datos crudos a mi cuenta segura. No compartan esto con nadie todavía. Con nadie. ¿Entendido? Sara asintió confundida. Por supuesto, Dr. Chen. ¿Pero está seguro de que está bien? Marcus no respondió. Ya estaba saliendo por la puerta. Condujo a casa en algo parecido a piloto automático, su mente corriendo. Cada instinto científico que tenía le decía que analizara estos resultados fría y objetivamente, que encontrara explicaciones alternativas, que no saltara a conclusiones, pero su experiencia subjetiva, la certeza visceral de lo que había sentido en ese escáner, peleaba contra su necesidad de explicaciones racionales. Llegó a casa. Era solo mediodía, pero se sentía como si hubiera vivido una vida entera desde que se despertó esa mañana. Su esposa, Jennifer, una abogada corporativa que compartía su ateísmo, estaba en el trabajo, la casa estaba vacía. Marcus fue directo a su estudio, encendió su computadora, descargó los archivos de datos que Sara ya había subido y comenzó el análisis más meticuloso de su carrera. Durante las siguientes 18 horas, Marcus apenas se movió de su silla. Corrió todos los análisis que pudo pensar. Buscó errores en los datos, buscó artefactos en las imágenes, buscó cualquier explicación mundana para lo que había visto. No pudo encontrar ninguna. Los datos eran sólidos, los patrones eran reales, y cuanto más miraba, más extraordinarios se volvían. Comparó sus escaneos con su base de datos masiva de escaneos de otras personas durante experiencias religiosas, miles de escaneos, monjas, monjes, pastores, todos experimentando lo que reportaban como encuentros profundos con lo divino.
Y sí, muchos de ellos mostraban algunos de los patrones que él había experimentado: la desactivación de la red de modo predeterminado, el aumento en coherencia de ondas cerebrales, la activación de regiones emocionales, pero ninguno mostraba el grado de sincronía perfecta que había visto en sus propios escaneos. Ninguno mostraba activación de esas regiones silenciosas. Era como si hubiera niveles de profundidad de experiencia espiritual y él, completamente por accidente, había tropezado en el nivel más profundo. ¿O no era accidente? Marcus se encontró pensando en algo que una de las monjas contemplativas le había dicho durante sus entrevistas: cuando realmente te abres a Dios, cuando sueltas el control completamente, Él se encuentra contigo. No te da lo que esperas, te da lo que necesitas. Y a veces lo que necesitas es certeza absoluta de que Él es real. Marcus había descartado eso como habla mística sin sentido en ese momento. Pero ahora, a las 3:47 de la mañana, después de horas de análisis y reanálisis, Marcus finalmente tuvo que admitir algo que cada parte de su identidad profesional se rebelaba contra. Los datos no admitían una explicación puramente materialista. O más precisamente, la explicación materialista requeriría tal serie de coincidencias imposibles que era en realidad menos probable que la explicación más simple. Que Dios era real, que Dios había diseñado el cerebro humano con circuitos específicos para conectarse con él, que esos circuitos normalmente estaban subactivados o completamente dormidos en la mayoría de las personas, pero que bajo las condiciones correctas, con la apertura correcta, podían activarse completamente, y que cuando se activaban permitían experiencia directa de lo divino, que era tan real, tan verificable en su realidad subjetiva como cualquier otra percepción. Y fue en ese momento, sentado solo en su estudio, en la oscuridad de la madrugada, mirando los datos que amenazaban con destruir su carrera entera, cuando Marcus Chen finalmente dejó que las lágrimas fluyeran libremente otra vez. Dios, susurró en la habitación vacía, Dios, eres real, y he desperdiciado 20 años peleando contra ti, he dañado a tantas personas, he destruido la fe de tantos estudiantes, he sido tan arrogante, tan cruel, tan absolutamente seguro de que tenía razón y que todos los demás estaban equivocados. Y en ese momento de honestidad rota, sintió esa presencia de nuevo, más suave que en el escáner, pero igualmente inconfundible, y con ella vino una sensación que Marcus solo podía describir como perdón compasivo, no perdón que requería que Marcus se disculpara primero, perdón que ya había sido dado, que siempre había estado ahí, esperando solo que Marcus estuviera dispuesto a recibirlo. Marcus puso su cabeza en sus manos y lloró. Lloró por Emily, lloró por sus padres, a quienes había tratado con tal desdén por su fe, lloró por cada estudiante cuya fe había atacado, lloró por 20 años de estar tan seguro de tener razón cuando estaba tan completamente equivocado. Y cuando las lágrimas finalmente se detuvieron, Marcus sintió algo que no había sentido desde antes de que Emily muriera. Paz. No la ausencia de sentimiento, sino una paz profunda y asentada que venía de saber, no solo creer, sino saber que el universo no era un accidente sin sentido, que había propósito, que había amor en el centro de todo, que Dios era real. Marcus no durmió esa noche, no porque estuviera demasiado agitado, sino porque no quería perder el tiempo. Tenía 20 años de pensamiento equivocado que deshacer, tenía toda una carrera académica construida sobre una mentira que necesitaba abordar, pero primero necesitaba replicar el experimento, porque un científico sabe que un solo punto de datos, sin importar cuán extraordinario, no es conclusión. Podría haber sido anomalía, podría haber sido un mal funcionamiento del equipo, podría haber sido algo. Durante los siguientes 3 meses, Marcus se escaneó a sí mismo 47 veces. Cada vez seguía el mismo protocolo de oración. Y cada vez, sin falta, experimentaba los mismos patrones cerebrales extraordinarios. Cada vez sentía esa presencia. Y cada vez la certeza solo se profundizaba. Pero Marcus no le dijo a nadie excepto a Sara, y le hizo jurar secreto, porque sabía lo que sucedería si publicaba estos resultados. Sería destruido profesionalmente, sería visto como habiendo tenido un colapso mental. Sus colegas ateos lo acusarían de haber perdido su objetividad científica, de haber enloquecido, de haber traicionado a la ciencia, y Marcus no podía soportar eso, no todavía. Necesitaba más datos, necesitaba evidencia tan abrumadora que incluso los escépticos más duros tendrían que al menos considerar que sus resultados eran genuinos. Entonces comenzó a escanear a otros. Primero reclutó a sujetos que ya tenían prácticas de oración profunda, monjes que habían meditado durante décadas, monjas contemplativas, pastores que tenían lo que describían como relaciones íntimas con Dios.
y comenzó a ver patrones. No todos mostraban el mismo grado de activación extraordinaria que él había experimentado, pero muchos sí. Y había correlación clara. Cuanto más profunda era la práctica reportada de la persona, cuanto más genuina era su sensación de conexión con Dios, más dramáticos eran los patrones en sus escaneos. Pero Marcus necesitaba más. Necesitaba mostrar que esto no era solo autoengaño, que había algo objetivamente diferente sucediendo durante experiencia genuina de lo divino versus solo pensar sobre conceptos religiosos. Entonces diseñó un experimento elegante. Reclutó 2 grupos de sujetos cristianos. A ambos grupos les pidió que rezaran mientras eran escaneados. Pero a un grupo les dio instrucciones sutilmente diferentes. En lugar de realmente intentar conectarse con Dios, simplemente debían pensar sobre Dios, reflexionar intelectualmente sobre conceptos teológicos, mientras recitaban las palabras de oración. Los resultados fueron sorprendentes. El grupo que intentaba genuinamente conectarse con Dios mostraba los patrones extraordinarios. El grupo que solo estaba pensando sobre Dios mientras recitaba palabras mostraba activación cerebral básica, nada especial. En otras palabras, había algo objetivamente diferente sucediendo cuando la gente genuinamente se abría a experiencia de lo divino versus solo pensando sobre religión. No era solo expectativa o placebo. Era conexión real con algo o alguien, pero incluso con todos estos datos Marcus dudaba, porque publicar esto significaría suicidio profesional. Significaría admitir ante el mundo académico entero que había estado equivocado sobre la cosa que había hecho central a su identidad durante 20 años. Y entonces sucedió algo que forzó su mano. Era marzo de 2020, 5 meses después de su primer escaneo. Marcus estaba dando una conferencia en neurociencia en Boston. Su presentación era sobre resultados preliminares del proyecto Omega, específicamente sobre los efectos de prácticas contemplativas en desaceleración del declive cognitivo. Después de su presentación durante el periodo de preguntas, un hombre mayor levantó su mano. Marcus lo reconoció inmediatamente. Doctor William Hartley, uno de los neurocientíficos más respetados del campo, pionero en estudios de neuroimagen de conciencia. Dr. Chen, dijo Hartley, su voz clara pero con un borde que Marcus no pudo identificar del todo. Estoy intrigado por sus hallazgos, pero tengo una pregunta personal, si me permite. Usted ha sido muy vocal durante años sobre su posición de que las experiencias religiosas son enteramente explicables como fenómenos neurológicos sin residuo, que no hay nada genuinamente espiritual sobre ellas. ¿Este proyecto ha cambiado su perspectiva en absoluto? El auditorio se quedó silencioso. Todos sabían sobre el ateísmo agresivo de Marcus. Esta pregunta era deliberadamente provocadora. Marcus se quedó parado en el podio, sintiendo cientos de ojos sobre él. Todo instinto de autopreservación le decía que diera su respuesta estándar, que dijera que no. Por supuesto que no había cambiado de opinión, que los datos solo confirmaban su materialismo. Pero en ese momento sintió algo, esa presencia, suave pero inconfundible. Y con ella vino una convicción: ya no más mentiras, ya no más esconderse, ya no más cobardía. Sí, Marcus escuchó su propia voz diciendo, su corazón latiendo salvajemente. Ha cambiado completamente mi perspectiva. El murmullo atravesó el auditorio como electricidad. Marcus continuó, las palabras saliendo ahora en un torrente. Durante los últimos 5 meses he estado escaneándome a mí mismo mientras practico oración contemplativa profunda. Y he descubierto patrones de actividad cerebral que no puedo explicar usando nuestros modelos actuales de neurociencia materialista, patrones que sugieren, que evidencian que hay regiones del cerebro que parecen estar específicamente diseñadas para conectarse con algo más allá de nosotros mismos. El auditorio explotó. Gente gritando preguntas, algunos aplaudiendo, otros abucheando. Hartley estaba sonriendo, una expresión extraña que Marcus no podía interpretar. El moderador de la sesión intentó restaurar el orden. Dr. Chen, creo que necesitamos continuar esta discusión más tarde. Estas son afirmaciones extraordinarias que requieren evidencia extraordinaria. Marcus interrumpió. Lo sé y tengo los datos. 47 escaneos de mi propio cerebro, escaneos de docenas de otros sujetos. Patrones consistentes y replicables. Y estoy preparando un paper para publicación que presentará a todos ellos. Después de la sesión, Marcus fue rodeado. Algunos colegas estaban emocionados preguntando por los datos. Otros estaban obviamente enojados, acusándolo de haber abandonado el método científico, de haber sido convertido emocionalmente y luego racionalizar retrospectivamente. Pero fue el doctor Hartley quien se abrió paso entre la multitud y puso su mano en el hombro de Marcus. «Ven», dijo tranquilamente, «necesitamos hablar, a solas».
Fueron a un café tranquilo cerca del centro de convenciones y ahí Harley le dijo a Marcus algo que cambiaría todo otra vez. Marcus, necesito contarte algo que muy pocas personas saben. Hace 20 años tuve una experiencia que cambió mi vida. Estaba estudiando estados meditativos profundos y decidí, al igual que tú, escanearme a mí mismo. Y vi exactamente lo que tú viste. Esos patrones imposibles, esa activación de regiones cerebrales que no deberían estar activas, esa sincronía perfecta. Marcus lo miró fijamente. ¿Qué? ¿Publicaste sobre esto? Nunca he visto. No, Harley negó con su cabeza. No lo publiqué. Porque tenía miedo. Miedo de exactamente lo que estás a punto de enfrentar. El ridículo, el ostracismo, la destrucción de mi reputación. Entonces enterré los datos, nunca le dije a nadie excepto a mi esposa, y he vivido con esa cobardía durante 20 años. Sus ojos estaban húmedos. Pero tú, Marcus, tú tuviste el coraje de decir la verdad frente a todos esos escépticos, y eso me ha inspirado, finalmente. A los 73 años, finalmente voy a decir la verdad sobre lo que descubrí. Harley se inclinó hacia adelante. Pero necesitas prepararte, va a ser brutal. Tus colegas ateos te atacarán sin piedad. Dirán que has perdido tu objetividad, que has tenido un colapso mental, que has sido víctima de autoengaño. Tu carrera será dañada, posiblemente destruida. Lo sé, Marcus dijo tranquilamente, pero ya no puedo vivir la mentira. Vi lo que vi, experimenté lo que experimenté, y los datos no mienten. Los datos nunca mienten, Hartley acordó. Pero las personas siempre interpretarán datos de maneras que confirman sus creencias preexistentes. Necesitas estar preparado para que incluso algunos creyentes rechacen tu trabajo. Algunos dirán que estás intentando reducir a Dios a actividad cerebral, que estás tratando de explicar lo divino de manera materialista. Pero no es eso, Marcus protestó. No estoy diciendo que Dios sea solo actividad cerebral. Estoy diciendo que la actividad cerebral es cómo experimentamos a Dios, que Dios diseñó nuestros cerebros con la capacidad de conectarse con Él. Es como si descubrieras que tus ojos fueron específicamente diseñados para ver luz solar, eso no significaría que el sol no es real. Significaría que tus ojos fueron hechos para el sol. Harley sonrió. Exacto, pero algunos no lo verán de esa manera. Tanto ateos como algunos creyentes te atacarán desde lados opuestos. Pero Marcus, te diré esto, hay más de nosotros de lo que piensas. Neurocientíficos que han visto estos patrones, que han tenido estas experiencias, pero que han tenido demasiado miedo para hablar. Si tú y yo nos pronunciamos, otros nos seguirán. Podemos cambiar la conversación. Y eso es exactamente lo que sucedió. Cuando Marcus finalmente publicó su paper 6 meses después titulado Evidencia de neuroimagen de estructuras cerebrales diseñadas para experiencia trascendente, un estudio de caso y serie de replicación, fue como lanzar una granada en el campo de la neurociencia. Las reacciones fueron exactamente tan divisivas como Harley había predicho. La revista inicial, la que lo envió, Nature Neuroscience, lo rechazó sin siquiera enviarlo a revisión por pares. El editor escribió una respuesta cortante diciendo que esta revista no publica apologética religiosa disfrazada de ciencia. Pero entonces, una revista más pequeña pero respetada, el Journal of Consciousness Studies, aceptó publicarlo. Y cuando salió, explotó. En redes sociales científicas, en blogs, en podcasts, todos hablaban del paper de Chen. Algunos lo celebraban como trabajo revolucionario que finalmente tomaba en serio la experiencia espiritual. Otros lo atacaban como pseudociencia, como abandono de rigor científico, como evidencia de que Marcus había experimentado algún tipo de episodio psicótico. El ataque más venenoso vino de alguien que Marcus había considerado amigo, Dr. Richard Dawson, un biólogo evolucionista famoso por su ateísmo. Dawson escribió un artículo de opinión en el Washington Post titulado «Cómo un neurocientífico prometedor cayó en pensamiento mágico». En el artículo, Dawson argumentaba que Marcus había sucumbido a ilusión cognitiva, que había interpretado mal sus propios datos debido a sesgo de confirmación, que su conversión era evidencia de fragilidad psicológica más que de descubrimiento científico genuino. El Dr. Chen nos pregunta que creamos que encontró evidencia de diseño divino en el cerebro humano, escribió Dawson. Pero todo lo que realmente ha demostrado es que incluso científicos entrenados pueden ser víctimas de autoengaño cuando están emocionalmente vulnerables. Es triste ver una carrera prometedora terminar de esta manera. La lectura de ese artículo hirió más de lo que Marcus había anticipado. No porque cambiara su convicción sobre lo que había experimentado, sino porque representaba el costo exacto que había anticipado. Su reputación, construida tan cuidadosamente durante 15 años, estaba siendo destrozada públicamente. Algunos departamentos de universidad comenzaron a distanciarse de él. Invitaciones a conferencias fueron retiradas. Un grant de investigación que había sido virtualmente garantizado fue denegado sin explicación.
Pero entonces sucedió algo que Marcus no anticipó. Comenzó a recibir correos electrónicos, cientos de ellos. Luego miles, algunos eran de creyentes que estaban emocionados de que finalmente un neurocientífico estuviera validando sus experiencias espirituales. Pero más sorprendente fueron los correos de otros científicos, neurocientíficos, físicos, biólogos, matemáticos, personas que habían tenido experiencias similares pero que nunca se habían atrevido a hablar públicamente. He visto los mismos patrones que describes, escribió un neurocientífico de Cambridge, en mis propios estudios de meditación, pero nunca publiqué porque sabía que sería crucificado profesionalmente. Gracias por tener el coraje. Soy físico, escribe otro, y durante años he visto patrones en las ecuaciones de mecánica cuántica que parecen sugerir diseño intencional. Pero nunca podría decir eso en voz alta sin destruir mi carrera. Tu trabajo me está inspirando a ser más honesto. Mensaje tras mensaje después de mensaje. Y Marcus se dio cuenta de que Hartley tenía razón. Había una población silenciosa de científicos que habían visto evidencia que desafiaba el materialismo estricto, pero que habían estado demasiado aterrorizados para hablar. Y entonces el Dr. Hartley cumplió su promesa. Publicó su propio paper, datos de neuroimagen de hace 2 décadas que desafían modelos materialistas de conciencia, una confesión de cobardía y un llamado al coraje. En el paper, Hartley no solo presentaba sus propios datos de 20 años atrás, sino que hacía un argumento apasionado de que el campo de la neurociencia había sido dominado por un dogmatismo materialista que no era diferente del dogmatismo religioso contra el cual los científicos supuestamente se rebelaban. Nos hemos vuelto tan comprometidos con la creencia de que la conciencia es solo actividad cerebral sin residuo, escribió Hartley, que nos negamos a considerar seriamente evidencia que sugiere lo contrario. Esto no es ciencia, esto es ideología. El paper de Hartley, viniendo de alguien con su reputación y longevidad en el campo, cambió la conversación. Repentinamente, el trabajo de Marcus ya no podía ser descartado tan fácilmente como el delirio de un solo científico descarriado. Otros comenzaron a pronunciarse. Un consorcio de 10 neurocientíficos de instituciones alrededor del mundo publicó una carta abierta pidiendo replicación abierta de los hallazgos de Marcus. Ya sea que el doctor Chen esté en lo correcto o no, sus hallazgos merecen investigación seria, no despido reflexivo. Y entonces vinieron las replicaciones. Un laboratorio en Japón, otro en Alemania, otro en Brasil, todos usando los mismos protocolos que Marcus había publicado, todos escaneando a meditadores profundos, contemplativos, personas con prácticas espirituales genuinas, y uno por uno comenzaron a reportar resultados similares, no idénticos, porque cada cerebro es único, pero los patrones generales eran consistentes. Había algo real sucediendo durante experiencia espiritual profunda, algo que no podía ser explicado fácilmente por modelos materialistas existentes. En febrero de 2021, 14 meses después de que Marcus publicara su paper original, Nature finalmente publicó un artículo de revisión resumiendo todos los estudios de replicación. El título era cuidadosamente neutral: Neuroimagen de estados contemplativos profundos, hallazgos emergentes y preguntas abiertas. Pero en el texto del artículo, el autor hacía una concesión notable. Si bien la interpretación de estos hallazgos permanece controvertida, los datos mismos son ahora bien establecidos. Existe actividad cerebral durante ciertas experiencias reportadas como espirituales que no es observada en otros estados mentales. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión de la conciencia? Y si implica alguna realidad más allá del cerebro físico, permanece como pregunta abierta que requiere más investigación. Para el establecimiento científico esto era, efectivamente, admitir, ok, hay algo ahí, no sabemos qué es todavía, pero no podemos seguir pretendiendo que no existe. Para Marcus fue vindicación, no completa. Todavía había muchos escépticos, muchos que insistían en que eventualmente se encontraría una explicación puramente materialista. Pero al menos la conversación había cambiado. La ciencia estaba finalmente tomando en serio la experiencia espiritual en lugar de solo descartarla. Pero para Marcus personalmente, la vindicación científica no era lo más importante, porque en los meses después de su conversión, su vida entera había sido transformada de maneras que ningún paper científico podría capturar. Primero, había tenido que confrontar el daño que había hecho. Esto fue una de las partes más difíciles de su viaje. Marcus pasó semanas escribiendo correos a exestudiantes cuyos testimonios de fe había ridiculizado en clase, pidiendo perdón, no esperando que fuera otorgado, pero necesitando ofrecer disculpa de todos modos. Algunos respondieron con gracia y perdón que lo sorprendió. Dr. Chen,
Su clase fue difícil, pero en última instancia mi fe se hizo más fuerte porque me forzó a pensar profundamente sobre por qué creo lo que creo. No hay necesidad de disculparse. Otros eran menos misericordiosos. ¿Sabe cuántas noches lloré después de sus clases? ¿Sabe cuánto daño hizo a mi relación con Dios? ¿Y ahora qué? De repente cambia de opinión y se supone que eso arregla todo. Esos correos dolían, pero Marcus los aceptaba, porque eran ciertos, había causado daño real y ninguna cantidad de papers publicados sobre neurociencia borraría eso. Tuvo que confrontar su relación con sus padres, que todavía estaban vivos. Su padre tenía 78 años ahora, todavía pastoreando la misma pequeña iglesia. Su madre, 75, todavía dirigiendo grupos de oración. Marcus no les había hablado realmente en años. O intercambiaban correos ocasionales, llamadas telefónicas superficiales en cumpleaños y días festivos. Pero habían estado alienados desde que Marcus había anunciado su ateísmo a los 18 años, diciéndoles que su fe era superstición primitiva y que él estaba evolucionado más allá de necesitar muletas psicológicas. Las palabras que había dicho a sus padres esa noche, lleno de rabia juvenil y arrogancia intelectual, lo perseguían ahora. Podía ver la herida en los ojos de su madre, el dolor en la expresión de su padre. Marcus voló a San Francisco. Fue a su iglesia un domingo por la mañana. Se sentó en la última fila esperando que el servicio terminara. Y cuando terminó, cuando la congregación estaba saliendo, Marcus caminó hacia el frente donde su padre estaba recogiendo papeles del púlpito. Su padre lo vio. Se congeló. Y por un momento largo, padre e hijo simplemente se miraron. Entonces Marcus habló, su voz quebrándose. Baba, estaba equivocado. Sobre todo. Sobre Dios. Sobre la fe. Sobre ti, mamá. He sido tan arrogante, tan cruel. Y lo siento. Lo siento mucho. Su padre dejó caer los papeles, cruzó la distancia entre ellos en 3 pasos rápidos y abrazó a Marcus con fuerza mientras ambos lloraban. «Nunca dejamos de rezar por ti», susurró su padre. «Nunca. Cada día durante 20 años. Pedimos a Dios que te trajera de vuelta. No porque te necesitáramos, sino porque sabíamos cuánto te necesitabas». Su madre apareció de uno de los cuartos laterales, vio a Marcus, vio a su esposo abrazándolo y corrió hacia ellos. Y los 3 se quedaron parados ahí en el santuario vacío, abrazándose y llorando y sanando 20 años de quebranto. «Emily nos está viendo», dijo su madre suavemente. «Ella lo sabe y está feliz». Y Marcus, quien había pasado 20 años convencido de que Emily simplemente había dejado de existir cuando murió, sintió en su corazón algo que no podía probar científicamente, pero que no podía negar, que su madre tenía razón. De alguna manera, de alguna forma, Emily sabía, y estaba en paz. Marcus tuvo que confrontar su relación con su esposa Jennifer. Ella había estado confundida y preocupada por los cambios en él. «Es como si te hubieras convertido en una persona diferente», le dijo. «El hombre con el que me casé estaba tan seguro, tan confiado en lo que sabía, y ahora estás, no sé, diferente». Marcus intentó explicarle, le mostró los datos, le contó sobre su experiencia en el escáner. Pero Jennifer era abogada entrenada en pensamiento escéptico. «Marcus, creo que tuviste una experiencia emocional poderosa, pero eso no significa que Dios exista. Significa que tu cerebro produjo una experiencia convincente. Tú mismo solías decir esto». «Lo sé», Marcus dijo. «Y durante los primeros días intenté decirme exactamente eso, pero Jennifer, la evidencia, no solo mi experiencia subjetiva, sino los datos objetivos, apuntan a algo real, a alguien real». Jennifer negó con la cabeza. «No puedo seguirte ahí, no puedo creer en Dios simplemente porque quieres que lo haga». Y esa diferencia, esa separación fundamental en cómo veían la realidad, eventualmente llevó a separación. No inmediatamente. Intentaron hacer que funcionara durante 1 año, pero se volvió claro que ya no compartían base común suficiente. Se divorciaron amigablemente en el verano de 2021, sin amargura, sin drama. Solo un reconocimiento triste de que habían crecido en direcciones diferentes, que Marcus había cambiado de maneras fundamentales y que Jennifer no podía o no cambiaría con él. Fue pérdida dolorosa, pero Marcus no podía arrepentirse del camino que lo había llevado ahí, porque la verdad, una vez conocida, no podía ser no conocida. Dios era real y ninguna cantidad de confort personal o conveniencia profesional valía la pena vivir en negación de esa verdad. La carrera de Marcus se recuperó eventualmente, pero nunca volvió a ser lo que había sido. Nunca sería profesor estrella en Stanford otra vez. Pero encontró otros caminos. Comenzó un laboratorio de investigación independiente enfocado específicamente en neurociencia de espiritualidad.
Recaudó fondos de donantes privados, muchos de ellos creyentes que estaban emocionados de que finalmente alguien estaba estudiando la fe científicamente sin reducirla o descartarla. Comenzó a trabajar con clérigos y líderes espirituales, ayudándoles a entender cómo funciona el cerebro durante oración profunda, cómo cultivar más efectivamente experiencias espirituales, cómo evitar trampas de autoengaño mientras seguía abriéndose a lo genuinamente divino. Y comenzó a hablar públicamente sobre su viaje, en conferencias, en podcasts, en iglesias, contando su historia una y otra vez. El neurocientífico ateo que había estado tan seguro de que Dios no existía hasta que Dios literalmente se mostró en los datos. Pero más importante que todo eso, Marcus desarrolló una vida de oración. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, pasaba una hora en oración contemplativa, ya no como experimento, ya no para recopilar datos, sino simplemente para estar con Dios. Y en esos momentos de quietud, experimentaba esa presencia que había conocido por primera vez en el escáner, a veces suave, a veces intensa, pero siempre ahí, siempre real, siempre transformadora. Un día, 3 años después de su primer escaneo, Marcus estaba dando una charla en una iglesia grande en Seattle. Después de su presentación durante el QA, una mujer joven levantó su mano. Marcus podía ver que estaba llorando. Dr. Chen dijo, su voz temblando: estuve en una de sus clases en Stanford hace 6 años. Crecí en un hogar cristiano, pero sus clases me convencieron de que mi fe era solo autoengaño. Dejé de creer en Dios. Y para ser honesta, los últimos años han sido los más miserables de mi vida. Me siento vacía, sin propósito, sin esperanza. Hizo una pausa, limpiándose los ojos, pero escuchar su historia hoy me da esperanza de que tal vez estaba equivocada. Tal vez Dios es real, tal vez no desperdició los primeros 18 años de mi vida creyendo en una mentira. Marcus sintió un nudo en su garganta. Bajó del escenario, caminó hacia donde ella estaba parada y puso sus manos en sus hombros. Escúchame, dijo mirándola a los ojos, no estabas equivocada, yo estaba equivocado. Usé mi posición de autoridad para atacar tu fe porque estaba luchando con mi propio dolor. Y lo siento más de lo que puedo expresar, pero esto es lo que quiero que sepas. Dios no te dejó. Incluso durante estos años cuando no creías en Él, Él nunca dejó de creer en ti, nunca dejó de amarte, nunca dejó de llamarte de vuelta. La joven comenzó a sollozar. Marcus la abrazó mientras lloraba. Este hombre que una vez habría ridiculizado tal emoción como debilidad, ahora completamente cómodo con la vulnerabilidad del momento. ¿Cómo vuelvo?, ella susurró. ¿Cómo encuentro mi camino de vuelta a Él? Así, Marcus dijo suavemente, justo así, con honestidad, con tus preguntas, tus dudas, tu dolor. Dios no necesita que finjas tener fe perfecta, solo necesita que estés dispuesta a abrirte, a buscar, y Él se encontrará contigo. Lo prometo. Y en ese momento Marcus supo por qué había tenido que pasar por todo esto, por qué Dios había permitido 20 años de ateísmo militante, por qué había tenido que perder su reputación, su matrimonio, su carrera, tal como la había conocido. Porque ahora podía hablar con autoridad tanto a escépticos como a creyentes, podía decir a escépticos, estuve donde están, usé todos sus argumentos, los creí más que ustedes porque los originé, y les digo, sobre la base de la evidencia, que Dios es real, y podía decir a creyentes, sé cómo piensa el mundo secular, sé sus objeciones, y puedo mostrarles que la fe no requiere apagar su cerebro. De hecho, la fe más profunda involucra usar su intelecto completo, todos sus dones, para buscar verdad donde quiera que lleve. Marcus nunca volvió a Stanford como profesor de tiempo completo, pero sí daba conferencias invitadas ocasionales, y siempre comenzaba sus conferencias de la misma manera. Bienvenidos, soy el Dr. Marcus Chen, y durante 15 años usé este mismo podio para decirles que Dios no existe, que la experiencia espiritual es solo ilusión neurológica, que la fe es debilidad intelectual. Estaba equivocado, completamente, absolutamente equivocado, y hoy quiero contarles por qué. Y luego contaría su historia, los datos, la experiencia, la transformación y sin falta las lágrimas. Porque incluso años después, incluso después de contar la historia cientos de veces, el recuerdo de ese momento en el escáner, cuando Dios hizo imposible de negar, todavía lo movía hasta las lágrimas, pero ahora eran lágrimas de gratitud. Gratitud de que Dios no lo había dejado ir, que Dios había persistido a través de 20 años de odio y rechazo, que Dios había usado incluso su búsqueda arrogante para demostrar que Él no existía como el medio para revelar que Él absolutamente existe,
Ven y ve. Marcus siempre terminaba sus charlas con esta invitación. No me creas solo porque soy neurocientífico, no creas los datos solo porque son convincentes. Ven y ve por ti mismo. Siéntate en silencio, abre tu corazón, pregunta si Dios es real y dale permiso para responderte. No puedo garantizar que todos tendrán la experiencia dramática que tuve yo. Dios se encuentra con cada persona de maneras únicas. Pero puedo prometerte esto, si realmente buscas, si genuinamente abres tu corazón, Dios se dará a conocer. Porque resulta que tu cerebro fue literalmente diseñado para esa conexión. Esos circuitos neuronales que he estado estudiando no son bugs, son características, son antenas que fueron instaladas ahí con un propósito. Y ese propósito es simple, para que puedas conocer al Dios que te creó, para que puedas experimentar el amor que está en el centro del universo, para que puedas encontrar el significado y propósito que tu alma anhela más profundamente que cualquier otra cosa. Porque resulta que la Biblia tenía razón todo el tiempo. Fuimos creados para comunión con Dios, fuimos hechos a su imagen, y hay un espacio en forma de Dios en cada corazón humano que nada más puede llenar. Lo sé, pasé 20 años intentando llenar ese espacio con logros académicos, con arrogancia intelectual, con la validación de probar que tenía razón, y me dejó vacío, amargado, solo. Pero Dios me llenó, me sanó, me transformó, y puede hacer lo mismo por ti, sin importar cuán escéptico seas, sin importar cuánto hayas rechazado la fe en el pasado, sin importar cuánto daño hayas hecho en el nombre del ateísmo o en el nombre de religión mal entendida. Dios puede alcanzarte. Dios te está alcanzando, incluso ahora. La pregunta no es si Dios está disponible, la pregunta es, ¿estarás disponible para Dios? Y con eso Marcus terminaría. Y siempre, siempre habría personas que se acercarían después, algunos con preguntas sobre los datos científicos, otros con sus propias historias de conversión o duda. Y Marcus pasaría horas hablando con ellos, respondiendo preguntas, compartiendo recursos, ofreciendo aliento, porque había aprendido algo profundo en su viaje, que la verdad más importante no es la que pruebas en laboratorio, es la verdad que experimentas en la profundidad de tu ser. Es el conocimiento directo, sin mediación, de que eres amado por el Creador del universo. Y ese conocimiento, una vez experimentado, cambia todo, cambia cómo ves el mundo, cambia cómo te ves a ti mismo, cambia lo que valoras, lo que buscas, cómo tratas a otros. Marcus nunca recuperó la reputación que había tenido como joven profesor estrella destinado a la grandeza en neurociencia convencional, pero ganó algo infinitamente más valioso, una vida con significado genuino, un propósito que trascendía publicaciones y grants y prestigio académico. Y ahora, cuando miraba atrás a esos años de ateísmo militante, ya no sentía vergüenza o arrepentimiento paralizante. Sentía algo más como asombro ante cómo Dios había tejido incluso sus años de rechazo en tapiz más grande de redención. Porque resulta que su historia, su viaje, desde certeza atea arrogante hasta fe humilde y basada en evidencia, era exactamente lo que necesitaba para alcanzar a ciertas personas que nadie más podía alcanzar. Los escépticos duros que nunca escucharían a un predicador tradicional escuchaban a Marcus, porque era uno de ellos. Hablaba su idioma, conocía sus objeciones desde adentro y podía decir con credibilidad que ningún evangelista de toda la vida podría igualar. Estuve donde están, usé todos sus argumentos y les digo, la evidencia apunta a Dios. Era ahora 5 años desde aquella noche en el escáner. Marcus estaba sentado en su oficina preparándose para otra conferencia. En la pared detrás de su escritorio había una imagen enmarcada. No era un diploma o un premio, era uno de sus escaneos cerebrales de aquella primera sesión. Miraba esa imagen con frecuencia, era su recordatorio. De dónde había venido, de lo que había descubierto, de quién se había encontrado con él en el lugar más inesperado. En los datos que había estado tan seguro probarían que Dios no existía. Había una placa bajo la imagen con una cita, no de un científico famoso o un líder religioso, era de su padre, de algo que había dicho ese día en la iglesia cuando Marcus vino a pedir perdón. Dios no te alcanzó a pesar de tu ciencia, te alcanzó a través de ella, porque toda verdad es la verdad de Dios sin importar dónde la encuentres. Marcus sonrió, tocando la placa gentilmente. Su padre, quien nunca había ido a universidad, quien pasó su vida sirviendo una pequeña congregación de inmigrantes en San Francisco, había entendido algo que había tomado a Marcus un doctorado y 15 años de investigación para descubrir que la ciencia y la fe no son enemigos, son aliados en la búsqueda de la verdad, que el universo que la física describe y el Dios que la Biblia revela son uno y el mismo,
que el cerebro que la neurociencia estudia fue diseñado por el Creador, que los místicos encuentran en oración, y que la evidencia de Dios no está solo en textos antiguos o experiencias subjetivas, aunque ambos tienen su lugar. La evidencia de Dios está en la estructura misma de la realidad, en las leyes de la física que son tan finamente ajustadas que el más mínimo cambio haría imposible la vida, en la complejidad del cerebro humano que excede cualquier cosa que la evolución aleatoria podría plausiblemente producir, en la existencia de la conciencia misma, esa cosa misteriosa que todos sabemos que tenemos pero que ningún materialista puede explicar adecuadamente, y sobre todo en esos momentos raros y preciosos cuando el velo entre lo material y lo divino se vuelve traslúcido, cuando sientes esa presencia, cuando sabes más allá de argumento o prueba que no estás solo, que eres visto, que eres conocido, que eres amado. Marcus había pasado 20 años negando esos momentos, explicándolos como ilusión, ridiculizándolos como autoengaño. Y ahora pasaba cada día buscándolos, cultivándolos, invitando a otros a experimentarlos. Porque resulta que esto era por lo que fue creado, no para ganar premios Nobel o publicar en Nature, aunque tales cosas podían ser buenas si se usaban en servicio de algo más grande. Fue creado para conocer a Dios y ayudar a otros a conocer a Dios, para ser puente entre dos mundos que el mundo secular insiste que están separados, el mundo de razón y evidencia y el mundo de fe y experiencia espiritual. Marcus cerraba los ojos, respiraba profundamente y entraba en ese espacio de quietud que se había vuelto tan familiar, y ahí estaba de nuevo esa presencia, ese amor, ese conocimiento de que más allá de toda duda razonable, más allá de todo argumento intelectual, Dios era absolutamente real. Gracias, Marcus susurró. Gracias por no dejarme ir. Gracias por alcanzarme. Gracias por usar incluso mi rechazo como herramienta para eventualmente traerme de vuelta. Y en el silencio que siguió, sintió lo que siempre sentía en estos momentos: paz, no ausencia de desafío o dificultad, sino paz profunda que venía de saber que estaba exactamente donde se suponía que debía estar, haciendo exactamente lo que fue creado para hacer. Está bien. Es hora de la conferencia. Marcus abrió sus ojos, recogió sus notas y se dirigió a la puerta. Pero antes de salir, miró hacia atrás una vez más a esa imagen enmarcada en la pared, su cerebro, los datos que habían cambiado su vida, y sonrió, porque esa imagen era más que solo datos científicos, era testimonio, era evidencia, era recordatorio de que Dios se encuentra con nosotros donde estemos, incluso en laboratorios de neurociencia, incluso en el corazón de escepticismo científico, incluso en medio de ateísmo militante. Dios se encuentra con nosotros donde estemos y nos invita a algo más grande, a verdad más profunda, a amor más real que cualquier cosa que el mundo materialista pueda ofrecer. Todo lo que requiere es que estemos dispuestos a abrirnos, a mirar honestamente la evidencia, a seguir la verdad donde quiera que lleve, incluso si lleva a lugares que nunca anticipamos, como había llevado Marcus, desde las certezas arrogantes del ateísmo a las profundidades humildes de la fe, desde negación de Dios a encuentro con Dios, desde vacío a plenitud. Y ese viaje, con todos sus desafíos y pérdidas y transformaciones dolorosas, era el viaje que Marcus ahora nunca cambiaría, porque lo había llevado a la única cosa que realmente importa: conocer al Dios que lo creó, ser conocido por Él, y pasar el resto de su vida ayudando a otros a hacer el mismo descubrimiento. La verdad de que tu cerebro fue diseñado para Dios, que eres más que materia, que hay propósito en el universo, que eres amado con amor eterno, y que toda la evidencia, cuando la miras honestamente, apunta en una dirección, hacia el Dios que siempre ha estado ahí, esperando que lo descubras, no solo en textos antiguos o iglesias tradicionales, sino en los datos, en la ciencia, en la estructura misma de tu cerebro. Dios no tiene miedo de la investigación científica, porque toda verdad es su verdad. Y cuanto más profundo excavas, más completamente descubres su diseño. Marcus salió de su oficina listo para compartir esa verdad con quien quisiera escuchar, porque él era prueba viviente de que incluso el escéptico más duro puede ser alcanzado, que incluso el ateo más convencido puede ser transformado cuando la evidencia se vuelve imposible de ignorar, cuando Dios decide revelarse, cuando abres tu corazón lo suficiente para ver lo que siempre ha estado ahí, la verdad de que no estás solo, que fuiste creado con propósito, que eres amado más de lo que jamás soñaste posible. Y esa verdad, una vez conocida, cambia todo. 5 años después de aquella noche transformadora en el escáner, Marcus Chen había construido algo que nadie en la comunidad científica habría predicho.
un puente entre dos mundos que la mayoría consideraba irreconciliables. Su nuevo laboratorio, el Instituto para Estudios de Neurociencia y Espiritualidad, ocupaba un edificio modesto en las afueras de Palo Alto. No era Stanford, con sus edificios prestigiosos y grants ilimitados, pero era suyo. Y más importante, era un espacio donde la pregunta no era ¿existe Dios?, sino ¿cómo podemos estudiar científicamente la experiencia de lo divino? La mañana del lunes comenzaba como todas las demás. Marcus llegó al laboratorio a las 6:30 de la mañana, una hora antes que su pequeño equipo. Necesitaba ese tiempo a solas, no para preparar experimentos, sino para orar. Había convertido una pequeña oficina en el segundo piso en lo que llamaba su sala de contemplación, ¿no? Las paredes estaban pintadas de un azul suave. Una sola ventana daba al este, permitiendo que la luz del amanecer entrara. No había escritorio, solo un cojín de meditación en el centro y una pequeña mesa con una Biblia abierta. Marcus se arrodilló en el cojín, cerró los ojos y respiró profundamente. Después de 5 años de práctica diaria, el proceso de aquietar su mente se había vuelto casi automático, pero nunca perdía la sensación de asombro cuando sentía esa presencia familiar envolviéndolo como un abrazo invisible. «Buenos días, Señor», susurró. «Gracias por otro día. Gracias por este trabajo. Úsame hoy como te plazca». En la quietud que siguió, Marcus sintió una claridad que había aprendido a reconocer como guía divina. Hoy sería importante. Algo estaba por suceder que cambiaría el curso de su trabajo de nuevas maneras. A las 10:30 de la mañana, la recepcionista del instituto, Maya, tocó la puerta de la oficina de Marcus. «Dr. Chen, ¿hay alguien aquí para verlo? No tenía cita, pero dice que es urgente. Se llama Dr. Yuki Tanaka de la Universidad de Tokio». Marcus levantó la vista de su computadora sorprendido. Conocía ese nombre. El Dr. Tanaka era uno de los neurocientíficos más respetados de Japón, especialista en neuroimagen de estados meditativos. Habían intercambiado emails ocasionalmente desde que Marcus publicó su paper controversial, pero nunca se habían conocido en persona. Por supuesto, hazlo pasar. El hombre que entró era pequeño de estatura, probablemente a finales de sus 60, con cabello completamente blanco pero ojos brillantes, y jóvenes. Vestía un traje oscuro impecable y llevaba un maletín de cuero gastado. «Dr. Chen», dijo Tanaka con un ligero acento, haciendo una pequeña reverencia, «perdone la intrusión sin aviso previo, pero llegué a San Francisco anoche específicamente para verlo. Lo que tengo que mostrarle no podía esperar a correos electrónicos o videoconferencias». Marcus se levantó e indicó las sillas frente a su escritorio. «Dr. Tanaka, es un honor. Por favor, siéntese. ¿Café? ¿Té? Té verde, si tiene». «Gracias». Mientras Maya traía el té, los dos científicos intercambiaron cortesías. Pero Marcus podía ver tensión en los hombros de Tanaka, una urgencia apenas contenida en la forma en que sus dedos tamborileaban sobre su maletín. Finalmente, cuando Maya se fue y cerró la puerta, Tanaka habló. «Dr. Chen, he estado siguiendo su trabajo desde su publicación inicial. Y debo confesar, al principio era escéptico. Pensé que había malinterpretado sus datos, que su conversión religiosa había nublado su juicio científico». Marcus asintió. Había escuchado esto 1000 veces antes. Pero continuó Tanaka, decidí replicar su estudio en mi propio laboratorio. Escaneé a 20 monjes budistas zen, practicantes con más de 30 años de meditación profunda. Y encontré exactamente lo que usted describió, las regiones silenciosas, activándose, la sincronía perfecta, patrones que desafían explicación materialista simple. Tanaka abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa llena de imágenes de escaneos cerebrales. Pero eso no es por lo que vine. Vine porque encontré algo más, algo que ni usted ni yo esperábamos. Puso las imágenes en el escritorio de Marcus, organizándolas en secuencia. Uno de mis sujetos, un monje llamado Maestro Hiroshi, mostró patrones que exceden incluso los suyos. Durante su meditación más profunda, su cerebro entró en un estado que nunca he visto documentado en literatura científica. Marcus estudió las imágenes, su pulso acelerándose, las regiones que se iluminaban, la sincronía de la actividad. Era como si el cerebro entero del monje se hubiera convertido en un solo órgano unificado, cada parte comunicándose con todas las demás en armonía perfecta. «Es extraordinario», Marcus murmuró, que reportó sobre su experiencia subjetiva. La expresión de Tanaka se volvió solemne. «Eso es lo inquietante, Dr. Chen. Maestro Hiroshi es monje zen, no cree en un Dios personal como lo hace el cristianismo. Su práctica es sobre vacío, sobre no ser, sobre trascender el ego. Y sin embargo», continuó Tanaka, «cuando salió de esa meditación estaba llorando. Dijo que había experimentado algo que solo podía describir como presencia absoluta, no vacío,
sino plenitud. No ausencia de ser, sino el ser mismo. Sus palabras exactas fueron: durante 50 años he meditado buscando el vacío, pero en el vacío más profundo encontré a alguien esperando. Marcus se recostó en su silla, asombrado. ¿Está diciendo que un monje budista a través de prácticas budistas tuvo un encuentro con lo que suena como el Dios cristiano? No sé qué estoy diciendo, Tanaka admitió. Eso es por lo que vine, porque Maestro Hiroshi no fue el único. 3 de mis otros 20 sujetos reportaron experiencias similares. Todos practicantes budistas de toda la vida, todos usando técnicas budistas tradicionales, todos encontrándose con algo o alguien que no esperaban. Tanaka se inclinó hacia adelante. Dr. Chen, creo que usted tenía razón, pero no completamente. No es solo que el cerebro cristiano está diseñado para conectarse con Dios cristiano. Es que el cerebro humano, período, está diseñado para conectarse con algo trascendente. Y ese algo, esa realidad última, se encuentra con personas de todas las tradiciones cuando van suficientemente profundo. Durante las siguientes 6 horas, Marcus y Tanaka no salieron de la oficina excepto para más té y un almuerzo rápido. Compararon datos, discutieron teorías, debatieron implicaciones. Al final de la tarde habían bosquejado algo revolucionario, una teoría unificada de experiencia espiritual basada en neurociencia. Mira, Marcus dibujó un diagrama en su pizarra blanca. Aquí está lo que creo que está sucediendo. El cerebro humano tiene estas regiones que normalmente están inactivas. Las hemos llamado materia gris silenciosa, porque no entendíamos su función. Pero ahora creo que sé por qué están ahí. Son antenas, continuó, literalmente, diseñadas para sintonizar con una frecuencia que no es física. Una realidad que existe más allá del espacio-tiempo material, pero que puede interactuar con nuestros cerebros bajo las condiciones correctas. Tanaka asintió lentamente. Y diferentes tradiciones espirituales son diferentes métodos para activar estas antenas. Oración cristiana, meditación budista, contemplación sufí, todas son técnicas que entrenan el cerebro para alcanzar el estado donde estas regiones pueden activarse. Exacto, Marcus dijo. Pero aquí está la parte que me tomó 5 años entender. No es que todas las religiones adoren al mismo Dios y lo llamen nombres diferentes. Es más complejo que eso. Es que hay una realidad divina que es tan vasta, tan multidimensional, que diferentes tradiciones captan diferentes aspectos de ella. Los cristianos encuentran a un padre amoroso porque se acercan con expectativa de relación personal. Los budistas encuentran vacío iluminado porque se acercan buscando disolución del ego. Los musulmanes encuentran al único trascendente porque se acercan con sumisión y adoración. Pero en los niveles más profundos de práctica, cuando las antenas están completamente activadas, todos comienzan a ver que hay algo más, algo que excede las categorías de sus propias tradiciones. Tanaka caminó hacia la ventana mirando el atardecer sobre las colinas de California. Esto es peligroso, lo sabe, los fundamentalistas de todas las religiones nos atacarán, los cristianos dirán que está diluyendo la exclusividad de Cristo. Los budistas dirán que está imponiendo teísmo en una tradición no teísta. Los ateos dirán que ambos hemos perdido nuestra objetividad científica. Lo sé, Marcus dijo tranquilamente. Pero la verdad no se preocupa por si es conveniente o popular. Los datos son lo que son. Y los datos sugieren que hay una realidad divina que es real, que es accesible, pero que es más grande y más compleja de lo que cualquier tradición religiosa ha capturado completamente. Durante las siguientes semanas, Marcus y Tanaka diseñaron lo que llamaron el Proyecto Convergencia. Sería el estudio más ambicioso en la historia de neurociencia de espiritualidad. Reclutarían practicantes expertos de 10 tradiciones espirituales diferentes: cristianismo contemplativo, budismo zen, islam sufí, hinduismo vedanta, judaísmo cabalístico, taoísmo, sijismo, tradiciones místicas, indígenas e incluso ateos que practicaban meditación secular profunda. Escanearían cada practicante durante sus estados más profundos de práctica, pero con un giro. Después del escaneo inicial, usando sus propias técnicas tradicionales, pedirían a cada practicante que intentara alcanzar el mismo estado usando técnicas de una tradición completamente diferente. La pregunta, Marcus explicó a su equipo de investigación, es si las mismas regiones cerebrales se activan independientemente de la técnica utilizada. Si es así, eso sugiere que hay un estado cerebral universal de conexión espiritual que puede ser alcanzado por múltiples caminos. Sarah Wong, quien había permanecido con Marcus a través de todos los años turbulentos, levantó la mano. Pero, Dr. Chen, ¿qué pasa con su propia experiencia? Usted dijo que encontró específicamente al Dios cristiano.
¿No contradice eso esta teoría de que todas las tradiciones convergen? Marcus sonrió. Era una buena pregunta. No necesariamente. Piensa en esto. Si hay una realidad divina que es infinitamente compleja, puede revelarse de diferentes maneras a diferentes personas según lo que necesiten. Yo necesitaba encontrar al Dios personal que había rechazado, el Dios de mis padres, para sanar mi dolor específico. Maestro Hiroshi necesitaba encontrar presencia donde esperaba vacío para completar su comprensión. La realidad es una, pero las formas en que se revela son muchas. El proyecto Convergencia tomó 18 meses para completarse, y los resultados fueron tan sorprendentes que cuando Marcus y Tanaka los presentaron en un simposio internacional sobre conciencia en Ámsterdam, el auditorio se quedó en silencio absoluto durante 30 segundos después de que terminaran.